Hay algunas lecturas de la voz apostólica que nos hablan a nosotros, por lo menos 1 Corintios 15:51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, diga conmigo, todos seremos transformados. Hay algo que sí va seguro, hermano, y es que la transformación. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformación. Y luego nos vamos a ir a la lectura que vamos a tener base, no sé si terminemos hoy, que es Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. Dice: así que, otras traducciones dice: por lo tanto. Entonces, lo que está diciendo Romanos 12, para no avanzar tan rápido, es que después de todo lo que se ha mencionado desde el capítulo 1 al capítulo 11, así que, es decir, habiendo dicho esto, habiendo entendido esto, así que, ¿me estoy explicando? Ahora, ¿qué se dijo anteriormente? Tarea para la casa: léase los 11 capítulos del libro de Romanos. ¿Qué nos hablan estos capítulos? Nos habla acerca de la salvación por la gracia. Nos habla de cómo no hay justo ninguno por nuestras obras, sino a través de la obra de Cristo. Nos habla a través de la justicia, la justificación que tenemos a causa de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo esto, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que los versículos que mencionamos anteriormente y este último nos habla de una transformación que ya está sucediendo, pero que se va a completar en algún momento en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de una transformación, no hablamos de mejorar algo, es mucho más que mejorar algo. No hablamos de progresar, aunque hay un progreso, es mucho más que un progreso. No hablamos ni siquiera de un cambio, porque un cambio puede producirse como temporalmente. ¿Cuántas personas nosotros mismos hemos visto que por un momento cambian? ¡Wow! Mira, tremendo. Y pasan los meses o el tiempo, el año, ¿y qué le pasó? No, otra vez como que volvió a su estado donde estaba anteriormente. Entonces es muy importante entender la diferencia entre un cambio a una transformación. El Evangelio no te propone un cambio de vida. El Evangelio no te propone un progreso en la vida, mejorar la vida que hoy tienes. El Evangelio propone, diga conmigo, una transformación. ¿Y qué es lo bueno de una transformación? Que una transformación es un cambio permanente. No un cambio cualquiera, es un cambio permanente. Es decir, no se vuelve a estar en el estado que se estuvo antes. Por eso todas las áreas de nuestras vidas no deben experimentar un cambio, deben experimentar una transformación. ¿Qué te propone el sistema financiero del mundo? ¿Qué te propone la política, el sistema de los hombres? ¿Qué te propone la cultura humana? ¿Qué te propone el sistema religioso, el sistema eclesiástico? Cambios, mejoras, progreso. Pero ¿qué te propone el Evangelio? Una transformación. Que no vuelvas a estar en la misma condición, en el mismo estado espiritual del alma que estás experimentando a causa de la desviación humana. Transformación es cambiar de forma, es cambiar de un estado en el que estoy a un estado diferente. En este caso, a un estado original. No solo es un cambio de etiqueta en el producto. No es quitarle al producto la etiqueta y pegarle otra, ¿cierto?
Es un cambio no solamente de etiqueta, es un cambio de sustancia. Tampoco un cambio es agregarle químico, mezclas para que se vea diferente. La cosa está como diferente. No, es un cambio completo de sustancia. Es una sustancia distinta. Y hay muchas áreas donde ya usted y yo hemos experimentado un cambio, pero no una transformación. Pero sobre todo no estoy hablando de la parte externa, sino adentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestra mente, donde se han venido experimentando cambios, pero no se ha experimentado una transformación. La ausencia del gobierno de la verdad eterna en el alma es lo que ha hecho que no se produzca una transformación. Cuando la verdad gobierna en nosotros, en esa área hay una transformación y empiezas ahora a experimentar nuevas dimensiones, leyes, ámbitos espirituales. Los cambios pueden durar un tiempo, pero una transformación es un cambio, pero un cambio permanente. Cuando el escritor a los romanos hace esta expresión y lo comienza con el versículo 1 que dice: os ruego por las misericordias de Dios, es porque los griegos tenían muchísimas mezclas de culturas, adoraban sus propios dioses, tenían sus propias culturas, sus propias creencias. No importa el cuerpo, yo puedo hacer lo que sea, puedo fornicar, adulterar, puedo acostarme con el que quiera, puedo adorar a otros dioses, lo que sea. Entonces Pablo empieza a resaltar la importancia de que Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Y que ahora ya nuestros cuerpos no pueden presentarse como adoración, o no pueden amoldarse como lo hacen todos en el sistema de este mundo, sino que ahora Pablo dice que él ruega por la misericordia de Dios. Y esta es una palabra que tenemos que resaltar. Diga conmigo: misericordia. Cuando usted va a la traducción un poco más exacta, no dice la palabra misericordia, dice: así que, hermanos, os ruego por la compasión. Y esta palabra es importante, porque compasión es aquello que lleva un movimiento a alguien. Es decir, Jesús vio ciegos, Jesús vio personas enfermas, vio leprosos y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, se acercó a ellos, los sanó y ellos ahora, escuche esto, experimentaron un cambio de condición. El que estaba ciego ahora podía ver, el que estaba sordo ahora podía oír, el que estaba leproso ahora podía vincularse a la sociedad. Y esta compasión que Jesús tenía por estas personas y trajo un cambio de condición, un cambio de salud y todo lo demás, hacía que ahora las personas agradecieran y adoraran y alabaran a Dios. Pero hoy hemos experimentado la compasión ya no para un cambio solo de estar enfermo a sanarnos, sino que ahora por la gracia de Dios, por la misericordia, por la bondad, por la compasión que Dios ha tenido con el hombre, nosotros podemos llegar a experimentar mucho más que una condición temporal, un escenario cambie. Ahora podemos experimentar una transformación. Entonces ruego por la compasión. Yo creo que todo tiene como una conexión. Ruego por la compasión que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No podemos decir que tenemos que esta palabra sacrificio tiene que ver con salvación, porque nos han dado 11 capítulos antes diciéndonos que ahora somos salvos por la justicia que es en Cristo, que somos salvos por la gracia de Dios. Entonces sería incoherente decir que esta palabra sacrificio tiene que ver con algo que tengo que hacer para alcanzar la salvación o ser aceptado delante de Dios. Vamos a usar un poquito la cultura bíblica y lo que tiene el escritor en su cabeza y lo que tienen en su cabeza los recipientes. Ellos entendían que la palabra sacrificio tenía que ver, los sacrificios antiguos tenían que ver con traer un animal que se sacrificaba, se colocaba en pedazos, y se colocaba al servicio y a la disposición de Dios. Así que la palabra aquí, cuando dice presenten su cuerpo como sacrificio vivo, está diciendo: señores, como lo dice Pablo luego en otra de sus cartas, nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo antes eran instrumentos de injusticia, pero ahora tienen que ser instrumentos de justicia, es decir, servir al Dios vivo.
¿Sí me estoy explicando, cierto, hermano? Entonces presenten su cuerpo, es decir, colóquenlo al servicio santo, es decir, conságrenlo. Lo que hemos dicho en otras ocasiones. Santidad, ¿qué es la santidad? La santidad es mucho más que cómo nos vestimos. La santidad tiene que ver con que usted pueda consagrar algo, santificarlo para el uso específico de Dios. Engelbert, venga que vamos a pecar, vamos a deliberarnos, vamos a hacer orgías, cosas. No, ¿por qué? ¿Porque eres evangélico? No. ¿Por qué? ¿Porque eres cristiano? No. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ahora ha sido consagrado al servicio de Dios. Porque la Biblia dice, no, porque ahora habita dentro de mí un ser santo, puro. ¿Me estoy explicando, hermano? Agradable a Dios. ¿Qué es nuestro culto? ¿Qué? Racional. Mira el que está a su lado, dígale, hermano, no es un culto emocional. Es un culto con entendimiento. La palabra racional es, señores, estar emocionado es bueno. ¿Cierto que las emociones son buenas? ¿Cuántos se emocionan cuando Colombia va perdiendo y al final hace un gol? Es una emoción. Las emociones son buenas. Sentir alegría es bueno. Llorar para desahogarnos es bueno. Que se nos paren los pelitos cuando nos dicen algo y nos estremezcan es súper bueno. Pero lo que la voz apostólica nos está recomendando en imperativo a nosotros no es un culto emocional. Diga conmigo, no es un culto emocional. Diga, es un culto racional. Es un culto con entendimiento. Por eso usted va a encontrar en las próximas cartas que nos dicen a nosotros, señores, cuando canten con entendimiento. Cuando oren con entendimiento. Las reuniones que usted encuentra en las cartas paulinas se creen que eran reuniones en las casas y que el número de personas era de 15 a 20 personas, y si habían casas muy grandes y eso ya como que apretadito, eran de 50 personas. Por eso es que usted encuentra que cuando empieza como a verse un desorden dentro de las reuniones, Pablo empieza a poner todo en orden. ¿Cómo es eso que todo el mundo anda hablando en lenguas? Todo el mundo anda profetizando. Esto que las personas que vengan van a pensar que ustedes están locos. Señores, vamos a ponerle orden a la cosa, porque aquí no es un culto emocional, es un culto con entendimiento. ¿De qué sirve hablar y salgamos nosotros todos aquí sin ningún tipo de entendimiento? ¿Cómo estuvo la reunión? Buenísima. ¿Por qué? Porque iba triste y salía alegre. Sí, pero hubo una transformación dentro de ti. No, hubo un cambio de emociones. Hubo un cambio del estado en la condición emocional en la que estoy, pero no hubo una transformación verdaderamente dentro de ti. Porque lo importante no es cuántas personas se caen cuando yo les pongo las manos. Lo importante es cuando se levanta, cómo va a ser su vida después de que se levanta. Pastor, fuimos donde un hombre que nos sopló a todos y nos caímos. Eso está bueno. La pregunta es, de todos esos que se cayeron, ¿cómo se levantaron? ¿Volvieron otra vez a su misma jornada? ¿Volvieron en su misma condición? Entonces, por eso la instrucción apostólica, no estoy diciendo que está mal lo emocional, sino que está mejor, diga, un culto racional. Escucha esto que es importantísimo. Entonces, la gran pregunta del millón es, diga conmigo, ¿cómo? Diga, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Bueno, él empieza, la voz apostólica empieza, señores, tranquilo, aquí les voy a ir diciendo cómo suceden estas cosas. Entonces, culto racional. Pero para terminar la idea que estábamos hablando hace un rato atrás, que las reuniones se hacían en casas y demás, entonces todos empezaban a hablar en lengua. Pablo empezó a decir, ya va. El que va a hablar en lenguas, hable en lenguas. Pero si usted no sabe interpretar lo que se está hablando dentro de las lenguas, por favor haga silencio. O levántese a alguien que tenga una interpretación y lo interprete, porque nos interesa, sí, la emoción está muy buena, pero nos interesa salir edificados.
Porque aquí no estamos construyendo un sentimiento ni una emoción. Aquí estamos construyendo un edificio espiritual que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces el versículo 2 dice, mire, esto sucede así. Número 1, ¿qué dice? ¿Saben cómo ustedes colocan su cuerpo como un sacrificio vivo? Comiencen no conformándose a este siglo. Aquí tengo unas lecturas. Vamos a ver si las tengo aquí rapidito a la mano. En segunda, no la vamos a buscar, usted la anote allí, la tienen en su cuaderno. Segunda carta de Corintios 4, del 3 al 4, nos dice a nosotros que el príncipe de este siglo, ¿el príncipe de qué? No dice que es Cristo. Príncipe viene de principado, principado viene de primero y primero viene de cabeza. Otra vez, príncipe viene de principado, principado viene de primero y primero viene de... Entonces nos está diciendo la voz apostólica en la carta a los Corintios que la cabeza del sistema de este mundo es Satanás. Pero también la voz apostólica nos dice que su cabeza y mi cabeza no es un hombre, que es Cristo. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Y cuál es la cabeza del sistema de este mundo? Satanás. Entonces nos dicen, señores, no se conformen a este sistema. La palabra siglo ahí es la palabra era, es la palabra sistema del mundo. Él tiene una autoridad, Él tiene una cabeza. Así que usted, número 1, no se conforme. La palabra conformar se traduce como no se amolde, no tome el molde de este mundo. No, escuche esto, porque quizás nosotros no hemos entendido muchas veces que ya nosotros no somos como el sistema de este mundo. Pero muchas veces todavía, aunque ya no somos de este mundo, tenemos los hábitos de este mundo. ¿Listo? Esta palabra es no se amolden. Ya ustedes no son como ellos. Quizás tienen todavía sus hábitos, desvístanse de ellos. Pero esta palabra también, diga conmigo, conformarse es resignarse. Wow. Escuche esto. No se resignen al sistema de este mundo. Y mírenme aquí. Resignarse es, diga, renunciar a los beneficios. Cuando yo me amoldo al sistema de este mundo, estoy renunciando a los beneficios que la gracia de Dios, en cierta manera, es una medida de incredulidad también. Y resignarse es someterme a la voluntad. En este caso, ¿de quién, hermanos? ¿Del príncipe de qué? Cuando usted y yo nos amoldamos al sistema, nos adoptamos al sistema de este mundo, entonces nosotros nos estamos resignando a los beneficios. Nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad del príncipe de este mundo. Y por consecuencia, usted está expresando una imagen que usted no fue llamado a expresar. La mayor satisfacción que tiene el ser humano o el hombre es vivir para aquello o por aquello para lo que fue pensado. Y usted y yo fuimos pensados para expresar la voluntad de Dios. Entonces, la palabra no conformarse o la palabra conformarse es no tomen la forma, el molde de este siglo. Esta palabra siglo, lo dije ya, el sistema del mundo era, sino que sino que transformaos. Y dice, señores, hay un medio por el cual te haces parte de la transformación que el Espíritu está produciendo en cada uno de ustedes. Por medio de y esta palabra me fascina. Diga conmigo, Usted sabe que eso es un prefijo. La palabra significa, diga conmigo, volver. Volver, novación, significa al estado original. ¿Qué significa renovación? Volver a algo, ¿al qué? Yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez y tengo muy malos recuerdos de mi niñez. ¿Cuánto le pasa lo mismo? Entonces la propuesta del evangelio no es que vuelvas a la época donde, es que ese pastor que yo tenía. No, ese uno hablaba y eso me lo estremecía, lo escupía uno y todo, pero bueno, lo estremecía. No es volver a tu época antigua, donde muchas cosas fueron muy bonitas.
Yo me acuerdo cuando mi esposa, yo le parecía atractivo y a mí ella me pareció atractiva y nosotros nos empezamos a gustar. A ver, ¿cuántos de los esposos se acuerdan cuando se conocieron? ¿Era todo bien bonito o no era bonito? ¿Cómo olía la mujer? ¿Cómo olía? Ay, ese pelo le olía, Dios mío, a Pantene. No sé, era tan rico el olor al pelo. Hablaba y eso salía, hermano. Ay, ese aliento a menta. Igual uno también. Y igual también uno, ¿verdad? Uno levantaba la mano para abrazarle y ellas sentían el olor a perfume. Ah, wow, tan lindo. Si tenía bigote o barba, llegaba afeitadito, así, con la barba bien delineada. Y si no, pues bien afeitadito, peluqueadito. Porque el hombre en ese comienzo daba su mejor ¿qué? Versión. Y la mujer daba su mejor ¿qué? Versión. Qué bonito todo eso. Bueno, ya después se casa uno, ¿cierto? Las cosas empiezan a cambiar, se empiezan a conocer los defectos, los malos olores. Uy, pero yo no sabía que tú tenías ese olorcito, ¿cierto? Y ya las cosas son diferentes, porque, pero bueno, y vamos sufriendo cambios. Él no me trataba así, y usted tampoco me trataba así. Yo quisiera, como dice el vallenato, yo quisiera volver al pasado. No es volver al pasado. Diga, es volver al origen. No es volvernos a las cosas del pasado, es volvernos a las cosas eternas. Renovación no es volvernos a las cosas bonitas del pasado, es volvernos cada vez más al origen. Entonces dice, señores, esta transformación se va a ir produciendo en cada uno de nosotros por medio de volver a lo nuevo. Renovación es, mira el que está a su lado, dígale, sacar la basura. Y cuando hablamos de la basura, hablamos de componentes que huelen mal. ¿De componentes que qué? Y también hablamos de componentes que no huelen mal, pero están ocupando espacio. ¿Cuántos tienen envases en su casa que no huelen mal, pero están ocupando espacio? Mamá, ¿y usted por qué tiene esos potes ahí? No sé, algún día sirven para algo, ya tiene como 200 potes ahí. Y todos los recolectamos. Los potes de los perfumes. Mire, tiene 10 colonias. No, todas están vacías. Es que yo tengo ya 7 años recolectando potes de perfume. Y ahí está. Hay cosas que huelen mal, hay otras que no huelen mal, pero están ocupando ¿qué? Espacio. Entonces diga conmigo, renovación es sacar la basura. Renovación también es, diga conmigo, quitar lo que no es. ¿Quitar qué? El popular mientras tanto. Bueno, y eso que le pusieron ahí al lado del motor y eso. No, eso es un cablecito para que sostenga mientras tanto, mientras llego. Y ese caucho mientras tanto. Listo. Renovación es sacar la basura, volver al estado original, pero también es quitar los mientras. Porque vamos a un diseño ¿cómo? Original. Por medio de la renovación. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que ir a un diseño original? ¿Qué es lo que tiene que volver al estado original? El entendimiento. Volviendo al entendimiento original. Hebreos capítulo, vamos a colocar Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hay una expresión que me gusta a mí. Entonces recuérdense que lo que hay que renovar, ¿qué es? El entendimiento. Hebreos 11, versículo 3 dice, mire, vamos a leer esta primera parte. Por la fe entendemos. O sea, que el entendimiento que nos propone el Evangelio no es algo que se produce en nosotros, Andrés, a través de nuestros 5 sentidos, sino el entendimiento que propone el Evangelio lo propone a través de la fe. Por la fe entendemos. Es decir, señores, si nosotros
vamos a renovar el entendimiento, algo que también debemos construir, si se puede decir, renovar o madurar o crecer en la fe. Es decir, que nuestro entendimiento está basado en la fe que nosotros tengamos. Todo lo que usted cree, así es, tiene razón, pero para usted. No es que sea una verdad absoluta, para usted esa es su verdad, porque fe es dar por verdadero algo. En este caso estamos dando por verdadero que somos hijos de Dios. En este caso estamos dando por verdadero que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este caso estamos dando por verdadero que yo hoy puedo abrir mis brazos, mis manos y mi boca y dirigirme delante del Padre, porque por la obediencia de Cristo hoy puedo acercarme ante el trono de la gracia como un hijo ante su Padre. Entonces, por la fe nosotros entendemos lo que Dios constituyó por su palabra. A través de los 5 sentidos entendemos lo que está pasando en el mundo. O simplemente decimos, señores, a través de mis 5 sentidos puedo percibir y entender lo que pasa en el mundo, pero a través de la fe me amoldo al gobierno de Dios, tomo la forma del Hijo de Dios, porque yo no fui diseñado para hacer la voluntad del príncipe de este mundo, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Hay algo más también, y es que la fe en nosotros es producida por conocer a Cristo. Cuando hemos dicho en otras ocasiones, hermano, hagamos muchas cosas, pero dediquémonos a una, dediquémonos a conocer. Hoy Aleider se tomó buen tiempo, ¿verdad? Al comienzo, y nos hablaba un poco de la importancia de todo lo que se nos ha dado a nosotros, y en este caso para conocer a Dios, una nueva naturaleza, las gracias que hay dentro de la congregación, para conocer, ser exactos, y por la fe nosotros poder entender lo que ha constituido el Señor. Entonces al final dice Romanos 12:2, de esta forma ustedes podrán comprobar. ¿Podrán qué? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dale un codazo al que está a tu lado, dígale comprobar. Esta palabra comprobar es una composición de con, que significa completamente. Probar significa prueba o certeza, ¿ok? Confirmar, experimentar algo con exactitud, haciendo referencia cuando hay luz, cuando hay entendimiento, no haya ninguna duda de la voluntad de Dios. Así que a medida que nosotros estamos en esta dinámica, número 1, de conocer a Dios, de conocer la obra de Dios a través del Hijo, nuestra fe se va perfeccionando. No es que nos dediquemos a la fe, es que nos dediquemos a conocerle. Y por consecuencia la fe se va perfeccionando en nosotros. Y a medida que esta fe se va perfeccionando en nosotros, nosotros vamos entendiendo. Y a medida que vamos entendiendo, nos vamos transformando. Y a medida que nos vamos transformando, vamos experimentando, vamos comprobando la perfecta voluntad de Dios. Maravilloso, hermano. Qué lindo. No se amolden al sistema de este mundo. Señores, y todo esto mencionado, mira el que está a su lado, dígale, es su culto racional. La mejor forma de dar un culto racional es no amoldándonos al sistema de este mundo, sino conociendo a Dios, creciendo en su gracia, en el conocimiento de Dios, que por consecuencia activa este sentido de la fe que nos lleva al entendimiento de lo que Dios ha constituido para que podamos experimentar la buena y agradable voluntad de nuestro Dios.